Continuamos en Entre Líneas y es momento de hablar de la economía, el otro gran capítulo que tenemos de la agenda nacional, con Ana Navarro, la economista de la Universidad Austral, que analiza tanto lo económico como lo político, para explicar lo económico Claro, también, exacto. ¿no? Porque hay dos patas que se aflojaron del gobierno nacional y que generan cierta incertidumbre de cara al futuro y que anticipa a Ana Navarro que hay que ver si las elecciones de octubre no son finalmente un cisne negro, ¿no? Para la Claro. economía argentina. Veremos cómo transita la Libertad Avanza y el gobierno de Javier Milei estos 30 y pico de días que quedan hasta las elecciones y el resultado que va a ser determinante para lo que sigue, ¿no? Así es. Escuchamos a Ana Navarro. La economía, es como veo un poco a la sociedad. Un poco preocupada, un poco expectante, un poco retraída, ¿sí? En cuanto a las decisiones que se están tomando. ¿Cómo veo la economía real? Veo que todavía tiene unas cuantas variables, que, sobre todo las variables fiscales, fundamentalmente, ¿sí? Y la toma de decisiones económicas también la veo relativamente firme. La cuestión financiera está un poco más complicada y eso sí tiene que ver con el desarme de las LEFI. Pero, digamos, los problemas económicos de Argentina empezaron un poquito más temprano. El desarme de las LEFI fue en julio, con la idea que esas letras que ahora estaban en manos del Tesoro, ¿sí? Y que los bancos las usaban como un recurso para tener, digamos, para el gobierno era un recurso para no tener tantos pesos en la calle, y por otro lado los bancos cobraban una tasa de interés por eso. Y ahí hubo un error de juicio, me parece, en el gobierno que creyó esto era una cantidad enorme, ¿sí? Casi un 30% de la base monetaria que se volcó a la calle y la gente eh, tomó ese dinero y en una parte importante la volcó en la compra en dólares o de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque los argentinos, cuando la cosa no está pum para arriba y está un poco más incómoda o incierta, buscan el refugio del dólar porque creen que siempre todo va a terminar en una corrida cambiaria inexorablemente. La economía argentina había andado muy bien hasta marzo de este año en términos del crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto. Después de eso, bueno, hubo inundaciones en el campo, hubo bajas en las exportaciones, hubo también cierta no recomposición salarial de jubilaciones, etcétera, que hicieron que el bolsillo y la capacidad de compra de los consumidores se retrajera. Luego también hubo suba de precios de las tarifas un poco más hacia adelante y la economía se amesetó y quedó ahí amesetada, con mucha heterogeneidad hacia dentro de la economía, porque si uno mira, por ejemplo, por regiones, en la región centro, Córdoba más Santa Fe y más Entre Ríos, el indicador de ciclo económico que hacemos en la Universidad Austral muestra, ¿sí? La tendencia de largo plazo, muestra como una tendencia hacia abajo, pero después si vemos las provincias que están con mucha ebullición de inversiones y de producción, como son las provincias mineras y las petroleras, me refiero en el norte a Salta, Jujuy, en el sur a Neuquén, Río Negro. Las de Salta y Jujuy están ahí estables, la tendencia de largo plazo, repito, desde el sur, las del Río Negro y Neuquén tienen una tendencia creciente de largo plazo, de un indicador de ciclo económico que nosotros también estamos construyendo para comparar.
Con lo cual, y uniendo un poco con lo que pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos un 34% del padrón electoral, eh, las actividades que en este momento tienen mucha potencialidad y que están realmente creciendo, están todas fuera de la provincia de Buenos Aires. Son actividades mineras, actividades petroleras, actividades de la agroindustria, que está concentrada en el centro del país, pero la industria, la construcción, los servicios, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que uno compra servicios para arreglar algo que se le rompió en su casa, me refiero a ese tipo de servicios, ¿no? Ujú. O lleva el auto al taller, ese tipo de cosas, cuando tiene algún manguito, pero cuando te subieron las tarifas, cuando la nafta ha estado subiendo, no sé si todos los meses, pero ha estado subiendo en forma sostenida, cuando los ingresos no se han recuperado de la misma manera, sobre todo en algunos sectores, porque en otros sí, y uno cuando mira el ingreso real ha habido una recuperación del ingreso real, no solamente de las personas que tienen trabajo formal, sino también de los que tienen trabajo informal. Pero cuando lo regionalizamos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires no es donde se están dando estos aspectos positivos que hacen pronosticar para este año, respecto del año pasado, un crecimiento del Producto Bruto Interno un poco menor a lo que el gobierno estimaba, ¿sí? Un poco, no tampoco menor, el gobierno estaba pensando que estimaba un 5,3%, ¿sí? Y probablemente esté un punto por debajo de eso, ¿sí? En el 4,5, 4,3 termine este año. Y el año que viene sí hay un poco menor. ¿Por qué un poco menor? Porque va a comparar contra el año Este, 2025. Pero la perspectiva, por otra parte, de las inversiones en estos dos grandes sectores que empiezan a aportar de manera creciente a nuestras exportaciones y, por lo tanto, a la entrada de divisas, ¿sí? Son muy favorables, además de que estamos teniendo una siembra importantísima de trigo. También las perspectivas para el maíz y para la soja son muy buenas. Entonces, aquí lo que yo veo es digamos, un conjunto de turbulencias políticas que cambiaron el eje del gobierno como alguien que activamente proponía y sacaba leyes o decretos, etcétera, a alguien que pasó a la defensiva. Ana, y el mercado está sobre reaccionando a esa situación porque sube el dólar, bajan mucho los bonos, se habla de dudas con respecto a si el gobierno va a poder cumplir o no con los vencimientos de deuda. ¿Hay una sobrereacción, una exageración en la reacción? Mira, este año el gobierno paga lo que le falta, que es mil y pico de millones, no tiene problema para pagar lo que le falta este año. El año que viene es más complicado, ¿sí? Ahora, porque tiene, digamos, unos vencimientos, ¿sí? Más importantes, algunos los estiman entre 17 a 19 mil millones de dólares que hay que ir pagando, ¿sí? El año que viene por compromisos de deuda. Pero pasan dos cosas. Si las perspectivas de las exportaciones para el año que viene y para el otro, para el 2027, si comparamos con el 2023, las exportaciones probablemente estén en un 33% por encima de lo que se exportaba en 2023, ¿sí? Eso es una entrada de divisas enorme. Para el año que viene es un poco menos que para el 2027, pero es bastante más que en el 2025. Por lo tanto, entrada de divisas va a haber mayores de la que hubo este año. El gobierno ahí este año, cuando tuvo oportunidad de comprar divisas, no las compró, cuando el dólar estaba cayendo hacia el límite inferior de la banda, pero todavía tiene un poder, digamos, de fuego, vamos a llamarlo así, no de reservas propias, ¿sí? Sino un poder de fuego de reservas líquidas mayores a los 20 mil millones de dólares, ¿sí?
por lo tanto, tiene poder de fuego ante un nuevo descalabro del dólar. Ahora, el riesgo país, obviamente, si nosotros lo miramos hoy y lo comparamos con el 2023, estamos en la mitad del riesgo país. El riesgo país está alto, pero el 2023 era el doble, ¿sí? Entonces, miremos un poco más la película. No es un buen riesgo país para lograr unas tasas internacionales que nos permitan hacer inversiones, ¿sí? Inversiones se están haciendo, hay fusiones, hay inversiones del sector privado, del sector automotriz, hay inversiones, por supuesto, en el sector minero, en el sector petrolero, hay inversiones extranjeras en estos sectores. Ahora, siendo esta la situación, eh, habrá que ver cómo el gobierno maneja la cuestión de las elecciones de medio término nacionales de finales de octubre, porque necesita recuperar ciertas alianzas que le permitieron gobernar durante el año 2024 y durante la primera mitad del año 2025, y que ahora eso implosionó. ¿Mm? Ana, vos por lo que venís relatando, ¿hay más motivos políticos para la turbulencia económica que fundamentos económicos? Bueno, es, em, es un mix. Ahora, desde el punto de vista del agente decisor, que es, Sí. somos todos nosotros, que confiamos o no confiamos, la cuestión política es más fácil de mirar. La cuestión económica es bastante más, digamos, requiere de un poco más de conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, no es tan es fácil de ver cuando la economía está en ebullición. Ahora, si vos juntás que la economía no está en ebullición, está más estancada y que además hay toda esta cuestión política, bueno, la desconfianza empieza a ser como un reaseguro para los que toman decisiones de consumo, de ahorro, de compra de dólares, de cubrirse, porque hacia adelante las perspectivas internacionales además probablemente sean favorables para Argentina. Con un dólar que a nivel internacional se está depreciando, podemos esperar mejores precios para los commodities, que ya se empiezan a notar con una economía americana que probablemente necesite y concrete en el cuarto trimestre del año una baja de las tasas de interés, como ya lo habrá hecho el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, ¿sí? El mercado internacional espera que en el cuarto trimestre del año finalmente bajen algo las tasas de interés en la Fed, ¿sí? Mi concepción en este momento de la situación de Argentina es que todavía hay fundamentals de la economía argentina que son fuertes, pero hay mucha cuestión política eh, que impacta. En realidad el dólar, si bien subió, no fue que se multiplicó por X cantidad de veces, subió un 10, un 15, un 20, cosa que no pasaba, está llegando al techo. ¿Va a llegar al techo? Y no estoy tan segura, el gobierno no está comprando, la gente ya compró mucho cuando era barato. Los exportadores ahora tienen un tipo de cambio, salieron a vender ahora hace 3 días atrás lo que les quedaba, sí, o parte de los que les quedaban los exportadores agropecuarios. Los importadores que venían trayendo ropa, cosas de Amazon, de Shein, de no sé qué, etcétera, y ahora es más carito, ¿sí? Entonces, ese también reacomodamiento hacia arriba del dólar le permite al mercado interno ciertas mejorías y a las exportaciones también. Entonces, estamos ahí, en una situación que, por supuesto, si hay un cisne negro, qué sé yo, si en las, pongamos por un escenario sumamente negativo en octubre, ¿sí? Bueno, ahí la política podría llegar a ser
un cisne negro importante, ¿sí? Ahora, las perspectivas desde el punto de vista puramente económico, yo creo que no están en riesgo. Ahí estaba Ana Navarro, la economista de la Universidad Austral, y el análisis de la economía, de los mercados, de los sectores productivos, de las regiones. También habló de cómo la región centro está allí con una tendencia a largo plazo hacia la baja, cómo tienen una tendencia al alza provincias como Neuquén o Río Negro. Y el norte, de la mano de la minería, bueno, tiene un panorama bastante alentador de cara al futuro, ¿no? Sí, de lo que se desprende de las palabras de Navarro es que hay una especie de sobrereacción en el mercado, ¿no? Tratando de resguardarse ante lo que puede pasar, pero ella ve que los fundamentos de la economía argentina están muy lejos de ser aquellos fundamentos endebles, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, y dice que son mucho más sólidos, pero bueno, hay muchos ruidos. Por un lado, la propia economía tiene algunos ruidos, claro. La actividad no remonta, el dólar sufre presión, la política tiene complicaciones, pero también la reputación del gobierno tiene problemas porque llega además con denuncias que atacan el corazón del discurso del gobierno, que es la transparencia, eliminar los curros del Estado, la casta. Bueno, enfrenta denuncias por presuntos pagos de coimas que han afectado la imagen del gobierno ante la población, y todo esto hace un combo difícil de sobrellevar a poco tiempo de una elección legislativa de medio término. Así es. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.